Escuchan desde Europa y buenos días a aquellos que lo hacen desde Latinoamérica. En unos minutos comenzaremos con el webinar. Vamos a dar paso a la entrada de los asistentes. Vamos a intentar poner un vídeo promocional de la FAO con motivo del Día Mundial de la Inocuidad, Alimentaria. Bienvenidos. Hoy es 7 de junio. Buenas tardes, hemos tenido un problema con el sonido del vídeo, pero no se preocupen. Espero que ahora nos oigan bien. Sí, Carmen, se escucha perfectamente, ¿eh? Perfecto. Pues si os parece, vamos a dar comienzo a este webinar. Vamos a poner una pequeña presentación de fondo. Buenas tardes, como les decía, a aquellos que están en Europa y buenos días a aquellos que se encuentran en Latinoamérica. Bienvenidos al webinar titulado Las normas alimentarias en un entorno científico y sostenible. Lo primero de todo, permítanos que les demos la bienvenida en nombre de FEDALCITA, Federación de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y del Campus de la Alimentación de la Universidad de Barcelona. Concretamente, esta edición, el 7 de junio del 2023, la hemos enmarcado dentro del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, porque la producción y la elaboración y manipulación de alimentos llevan como fin que esos alimentos sean seguros, sean inocuos, pero además con las tendencias y con el cuidado del medio ambiente necesitamos que también sean sostenibles, y eso hace
que las capacidades y las habilidades que los profesionales que en él trabajemos tengamos que ir adaptándonos poco a poco y especialmente proteger el futuro para que la alimentación y la población tenga alimentos accesibles, seguros, sostenibles, singulares y de calidad. En esta bienvenida y en esta apertura me van a acompañar también la doctora Elvira López Tamames, en representación del Campus de la Alimentación de la Universidad de Barcelona, y como moderador tendremos al doctor Oriol Comas, que es presidente de la Asociación Catalana de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Permítanme, en este caso, que les explique brevemente cuál es la misión de Fedalcita, que persigue promover un mejor conocimiento de la titulación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos a través de la comunicación e intercambio de experiencias entre asociaciones y especialmente a través de las acciones formativas, como sería este webinar en el que ustedes están participando hoy. Las asociaciones miembros que en estos momentos conforman Fedalcita son la Asociación Catalana, ATECTA Aragón, ACITAES Extremadura y ACTAE País Vasco, que es la asociación a la que yo misma represento. Fedalcita va haciendo a lo largo de estos últimos años diferentes acciones, algunas de las cuales son reivindicativas y no tienen una imagen pública, como son instancias, recursos o campañas de sensibilización con las autoridades o con las comunidades autónomas, pero sí que tenemos una parte más pública, que es la de realizar actividades formativas, y para nosotros el Día Mundial de la Inocuidad es clave. Fuimos pioneros, y en el año 2018 preparamos la Semana de la Inocuidad de los Alimentos con motivo de la conmemoración o de la nominación de este día 7 de junio por primera vez por parte de la OMS y de la FAO como un día dedicado para esta materia. También hace 2 años, como participación dentro del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, preparamos, además de un webinar enfocado y estructurado dentro del Año Internacional de las Frutas y las Verduras, con casi 200 asistentes online, unas preguntas en forma de concurso para que los ciudadanos y los diferentes profesionales pudieran, a través de las redes sociales, conocer y ampliar materia en cuestión de seguridad alimentaria. También, por supuesto, hemos participado y hemos estado en otros actos con diferentes universidades y titulaciones de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pues como son en las graduaciones, hablando de salidas profesionales, o en otros temas más concretos como seguridad alimentaria, nutrición y demás. Este es un poco nuestro escaparate. Les invitamos a que nos sigan a través de la página web o, si no, a través de nuestro perfil de Facebook. Para nosotros lo importante para poner en valor la titulación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos es alianzas y colaboración, y por eso esperamos que hoy sea una oportunidad para acercarnos a ustedes y especialmente para ofrecer formación en este campo y sobre todo de cara a esta jornada. Voy a aprovechar a cederle la palabra a mi compañera, la doctora Elvira López. Voy a dejar de compartir la pantalla y le cedo la palabra para que ella sea la que dé la bienvenida a este gustoso acto. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Yo en realidad estoy invitada en nombre de Mari Carmen Vidal-Caró, que es la directora del Campus de la Alimentación, y que, bueno, en su nombre expresar que lamentablemente no tenía un compromiso previo adquirido y no puede estar con todos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, siempre todo lo que sea la colaboración en esta y en otras, en todas las iniciativas que se lleven a cabo por Fedalcita, estamos dispuestos y encantados de colaborar, ¿vale? De hecho, bueno, verán que aquellos de ustedes que hayan solicitado, ¿no?, el certificado de asistencia, verán un logotipo que es una manzanita, que es el Campus de la Alimentación de Torribera, que estamos aquí en Barcelona. Y bueno, es un campus que tiene mucho potencial, que tiene un entorno verde privilegiado, y aprovecho la ocasión también para que cualquiera de ustedes, ¿no?, que se acerque presencialmente por Barcelona, pues que nos haga una visita, ¿vale? Y también eso, porque todas las iniciativas que puedan contribuir al desarrollo de esta profesión, ¿no?, tan de futuro y con tanto potencial, nos estaremos encantados de colaborar. Y nada, sin más, pues muchas gracias y bienvenido a esta jornada, que seguro que será un éxito. Gracias.
Gracias a ti, Elvira, por estar en nombre del Campus de la Alimentación y especialmente por permitirnos ser anfitriones un año más. Muchas gracias. Bien, llegados a este punto, si les parece, para cumplir con el programa, vamos a dar paso a la primera ponencia, que en este caso nuestra presentadora y la persona experta que nos hablará será Amaya Dariño Ochoa. Ella es doctora y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Es además directora técnica del ICA, la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria, y tiene una dilatada experiencia en facilitar conocimiento experto para la prevención de riesgos alimentarios, tanto a la Administración como al sector agroalimentario y a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Amaya, por estar aquí con nosotros y adelante, cuando quieras, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿se me escucha? Perfectamente, Amaya. Vale, bueno, pues buenas tardes, buenos días a los que estáis al otro lado del charco. Muchas gracias, Carmen, por la presentación y muchas gracias a Fedalcita por haberme invitado a participar en este evento y a la Universidad de Barcelona. Bueno, creo que hoy es un día para celebrar, es el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria y bueno, qué mejor forma de celebrarlo que con unas jornadas técnicas, ¿no? Bien, yo soy Amaya de Ariño, trabajo en el ICA, en la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria y bueno, para los que no nos conocéis, bueno, somos una fundación que se fundó hace 22 años, que trabajamos fundamentalmente en generar conocimiento, pues tanto para la administración como para el sector agroalimentario y la ciudadanía. Y bueno, en el contexto que nos ocupa hoy, para producir contenidos basados en la evidencia científica para promover una alimentación segura, saludable y sostenible, ¿no? Porque estos tres términos, bueno, pues como ya se ha comentado, bueno, están íntimamente relacionados, ¿no? Os he puesto aquí una foto de la plantilla del ICA, somos 10 personas, todo lo que os voy a contar ahora lo hacemos entre 10. Y bueno, creo que una de las claves, uno de los puntos importantes es que es el perfil profesional de las personas que trabajamos en el ICA, ¿vale? Porque excepto la gerencia y la responsable de administración, el resto somos personal científico-técnico, compuesto pues, por distintas ramas, es un equipo multidisciplinar. Hay 3 personas licenciadas en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, tenemos de la veterinaria, de la biología, de Ingeniería Agrónoma. Bueno, un poco el perfil profesional de la gente que trabajamos en el ICA es ese, y yo creo que es una de las claves para comunicar con rigor científico, ¿no? No tenemos personal de comunicación, no tenemos periodistas, no tenemos sociólogos, pero sí que nosotros nos hemos formado en, bueno, pues en tanto redacción de noticias, storytelling, hablar en público, hablar ante las cámaras, redes sociales, bueno, todo esto nos hemos tenido que ir adaptando, ¿no? Desde hace 22 años que se fundó la fundación, pues no existían las redes sociales, con lo cual, bueno, pues nos hemos tenido que ir adaptando, ¿no? Y bueno, por introducir un poco el tema, creo que es importante hacer referencia al contexto informativo actual, porque estamos en un momento en el que hay demasiada información. Bueno, algunos lo llaman infoxicación, también se ha utilizado el término infodemia. Pero bueno, sí que es verdad que a golpe de clic tenemos muchísima información, pero desafortunadamente toda esa información muchas veces no proviene de fuentes fiables, ¿no? Y esa es un poco, bueno, ese es el problema, ¿no? Y además tenemos, bueno, pues toda esa serie de mitos, de bulos, de fake news, al fin y al cabo, desinformación, ¿no? Porque generalmente es información falsa que tiene una intencionalidad, ¿vale? O sea, el que pone esa información la pone por algo, ¿no? Y luego además a esto hay que añadirle pues todas las modas que hay, pues del veganismo, el crudivorismo, el ayuno intermitente, el sin lactosa, sin gluten, sin... Bueno, aquí podemos estar
un día entero hablando de modas, ¿no? Y yo siempre digo que la alimentación es una filosofía de vida, que tenemos que tener muy claro para qué nos alimentamos, ¿no? Y bueno, pues eso no es una filosofía de vida, con lo cual es imprescindible saber identificar todas estas desinformaciones y tener un poco en cuenta, bueno, pues qué fuentes de información estamos consultando, verificar, contrastar y discernir un poco, ¿no? Y bueno, sobre todo cuando nos dirigimos a la ciudadanía, yo creo que esto es un punto clave, ¿no? Porque al final, bueno, lo que tenemos que hacer, nosotros solemos decir, ¿no? Que hay que informar para formar, ¿no? Todas estas desinformaciones, estas modas, se combaten con información científica, veraz y con transparencia, ¿no? Al final, lo que tenemos que hacer es facilitar la información adecuada para que las personas tomen las decisiones apropiadas, un poco informadas, ¿no? Y libres, unas decisiones informadas y libres, pero que nos ayuden un poco a desarrollar este pensamiento crítico, ¿no? A saber por qué estamos eligiendo este alimento. Luego la elección es libre, pero tenemos que saber qué hay detrás de todo eso, ¿no? Para tener una alimentación adecuada, que supongo que todos los que estamos aquí, nadie dudará del impacto que tiene nuestra alimentación en la salud, ¿no? Entonces, por eso es muy importante contrastar esta información y que sea, bueno, pues de fuentes oficiales o al menos sin conflicto de intereses. Bien, ¿y qué es la evidencia científica? Que es un poco lo que estamos hablando hoy, ¿no? De comunicar, de divulgar sin perder ese rigor científico. Y aquí, bueno, os traigo una infografía de EUFIC, que EUFIC es una, bueno, pues una fuente de referencia en todo esto de la comunicación. Y bueno, aquí en esta infografía sí que nos explican un poco cuál es la diferencia de las diferentes evidencias científicas, ¿no? Porque bueno, no es lo mismo un estudio de casos o un estudio ya más observacional o vamos subiendo un poco de rango hasta llegar a una revisión sistemática o metaanálisis, ¿no? Porque todos sabemos cuando tenemos un estudio, pues hay un estudio que dice, siempre hay un estudio que contradice, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo eso, pues cuando tenemos una revisión sistemática o los metaanálisis, pues ponen un poco sobre la mesa todos los estudios que hay en relación a ese tema, ¿no? Con lo cual sería la evidencia científica más potente, ¿no? Bueno, pues comunicar con rigor científico desde la evidencia científica, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, pues de esos análisis o metaanálisis, pues todas las opiniones científicas de los comités científicos de la EFSA o a nivel europeo o aquí, pues a nivel estatal del Comité Científico de AESAN. Y bueno, pues todas estas evidencias científicas son un poco las que tenemos que tener como referencia, ¿no? Nosotros en el ICA tenemos un sistema de vigilancia tecnológica que está certificado por la ISO 16006 y todos los días monitorizamos alrededor de 1000 páginas web, ¿no? Para un poco tener esta fuente de información fiable y esta evidencia científica que es la base de nuestra comunicación. Y a partir de ahí, pues la clave es adaptar el mensaje al público objetivo, ¿no? No es lo mismo que estemos hablando para profesionales como hoy, ¿no? Yo cuando voy a dar una charla esta misma semana, pues preguntaba, bueno, ¿qué audiencia tenemos, no? Por si es un perfil más técnico, más por adaptar un poco lo que es el contenido de la charla, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, nos ha tocado pues, dar charlas en colegios o a niños, ¿no? Entonces tienes que adaptar un poco el mensaje, incluso en aulas de la experiencia también, ¿no? A personas jubiladas. Bueno, pues entonces un poco depende del público objetivo, tenemos que adaptar este mensaje, ¿no? Y cuando tenemos una audiencia técnica, que como os decía, nosotros realmente es el campo en el que nos movemos habitualmente y en el que más trabajamos con audiencias técnicas, pues tenemos todo tipo de, pues desde jornadas técnicas, anualmente hacemos unas jornadas para divulgar resultados de proyectos de investigación o, por ejemplo, la que aparece aquí en la foto es una jornada técnica que hicimos pues con el sector avícola, pues para informar de un riesgo concreto o bueno, pues también hacemos documentos técnicos en los que ya puedes incluir pues diagramas de flujo
o bueno, pues un planos de las instalaciones. Este concretamente está dirigido a los productores de miel, o también planes de apoyo pues para frutas y productores de frutas y hortalizas. Bueno, pues un poco todas estas materiales más técnicos, ¿no? Material interactivo de etiquetado. Con el tema de etiquetado hemos trabajado muchísimo porque desde que se publicó en 2011 el reglamento de etiquetado, bueno, pues luego hay que hacer todas estas notas interpretativas o todas, facilitar lo que es todo este entendimiento, ¿no? Hablábamos de las normas salvan vidas, pero las normas también hay que interpretarlas, hay que trasladarlas al sector agroalimentario, tiene que conocerlas, tiene que entenderlas y muchas veces es lenguaje muy complejo. Entonces, bueno, pues este que os pongo aquí también de etiquetado, pues es un material interactivo que vas pinchando y se van bueno, pues desplegando un poco qué información o qué tipo de información tenemos que poner en las etiquetas, ¿no? O aplicaciones informáticas de lo que es, bueno, pues la legislación alimentaria, ¿no? Todo esto, todo el trabajo que nosotros realizamos lo ponemos en nuestra web, pero sí que esto sí que ha cambiado mucho porque, claro, ya la gente no va a las páginas web a buscar la información y luego todo esto lo tienes que difundir bien a través de redes sociales o otro tipo de formatos, ¿no? Aquí os pongo las más profesionales, LinkedIn, YouTube o Twitter, pero bueno, pues también tenemos otras más divulgativas, ¿no? Cuando nos dirigimos a la ciudadanía, tenemos que cambiar un poco el chip. Vale, y aquí, bueno, en el Eurobarómetro DEFSA de 2022, bueno, pues nos ponen aquí qué fuentes de información utiliza la ciudadanía, ¿no? Y como veis, el primero es la televisión, sigue siendo la televisión el principal método por el que obtener información, ¿no? Y luego, pues hablamos de otro tipo de medios y como veis, las webs institucionales están bastante abajo, ¿no? Por eso os decía que la gente no va a las webs a buscar la información. Otra cosa es que sean un buen repositorio en el que volcar toda la información, ¿no? Y luego aquí también tenemos la credibilidad de las fuentes de información, ¿no? Siempre oímos que el personal médico es el que más fiabilidad o más credibilidad nos aporta, ¿no? Y también pues las autoridades pues están en una situación media, ¿no? Afortunadamente todos los bloggers, influencers y demás están en este último escalafón, pues porque todos sabemos y seguramente saldrá después en el debate, ¿no? Pero bueno, pues todo este perfil de creadores de contenidos que se hacen llamar, bueno, pues tienen una intención y una finalidad, ¿no? Os voy a dar algunos ejemplos de los que tenemos, sobre todo con el tema de ciudadanía, puesto que estamos hablando más de divulgación, pero bueno, pues os voy a mostrar distintos materiales, así tengo algunos pantallazos, que bueno, sí que nosotros cuidamos especialmente lo que es la parte del diseño gráfico, ¿no? Porque creemos que todo el tema de imágenes y demás facilita mucho el entendimiento. Como os decía, pues hicimos una web para la persona consumidora hace tiempo, hemos trabajado con una wiki, el ICA también tenemos con más de 1000 términos de alimentación y nutrición, infografías con los distintos peligros alimentarios, como os decíamos, muy visuales, ¿no? Materiales de alimentación saludable, pues cómo medir las raciones, cómo facilitando un poco siempre todo el entendimiento de toda esta información que generalmente es compleja de entender, ¿no? Recientemente hemos hecho este de edulcorantes, puesto que es el tema que está sobre la mesa, ¿no? La agenda de comunicación al final la marcan pues, por los temas que están en la calle, ¿no? A través de Telegram, bueno, pues unos avisos a las personas alérgicas. Esto nos pidieron desde la Asociación de Personas Alérgicas. O, bueno, pues como os decía, los distintos perfiles de redes sociales lo que hacemos es, bueno, pues darle un poco visibilidad a todos estos materiales, ¿no? Y luego, pues en televisión y radio, pues porque como ya hemos visto, es el primer sitio en el que se va a buscar la información, ¿no? Entonces tenemos colaboración con distintos medios de comunicación. Como veis, bueno, pues aquí aparecemos todas las personas del ICA porque al final, pues nosotros siempre acabamos participando en todas estas actividades, ¿no?
También esto es un programa que hicimos de formación a estudiantes, con estudiantes de la universidad, pues que les llevábamos la voz de expertos y a través también de visitas prácticas, pues les acercábamos un poco lo que es la producción de alimentos y que sepan un poco qué hay detrás, ¿no? para, para tomar la decisión esta informada, ¿no? Otra campaña que hicimos de alimentos de temporada en el marco de las iniciativas de alimentación saludable que también hicimos en el año 2019, bueno, pues un calendario, cada mes promocionábamos una fruta, una verdura y un pescado, hicimos unas fichas técnicas que todavía a día de hoy nos las piden. Esto es una foto de una frutería que hace un par de semanas nos pidieron los materiales y nos lo agradecían. Y bueno, pues esta campaña se hizo en colaboración también pues con las distintas grandes superficies y que nos ponían el producto de oferta, colocaban las fichas estas y los carteles en lugares visibles. Y luego también más recientemente hemos hecho las campañas de cero despilfarro. Desde el ICA lideramos lo que es la estrategia vasca contra el despilfarro alimentario y hemos hecho varias campañas, pues desde material interactivo también, consejos para reducir el despilfarro, una campaña que hicimos hace un par de años de 12 retos, 12 meses, 12 retos, o campaña de la comida no se tira, pues como veis, pues en medios de comunicación, en marquesinas, en comedores escolares. Bueno, y ahora recientemente hemos hecho con un cocinero, con Javi Rivero, que es un cocinero, bueno, pues que casualmente en 2023 ha sido nombrado cocinero revelación, pues un cocinero que se mueve mucho en Instagram y tal, pues también para llegar a la gente joven con recetas de aprovechamiento. Y esta es una de las últimas, bueno, este es el Pint of Science, que también es acercar lo que es la ciencia a la ciudadanía en los bares, ¿no? Al final nos tenemos que adaptar, nos tenemos que acercar donde está la gente y, bueno, pues buscamos un poco, como suelo decir yo, por tierra, mar y aire, ¿no? Y bueno, un poco como conclusiones para finalizar, que creo que ya me estoy excediendo del tiempo. Bueno, yo creo que por quedarnos con 4 ideas, ¿no? La importancia de la fiabilidad de las fuentes de información, de esa ausencia de conflicto de intereses, el comunicar y el divulgar que es necesario sin perder ese rigor científico. Generalmente estamos hablando de información compleja y sensible, por lo cual formatos visuales y atractivos pues ayudan mucho. Y como decía, informar para formar, ¿no? Ayudar a desarrollar ese pensamiento crítico. Tenemos que adaptar el mensaje a la ciudadanía, hablar su idioma y utilizar diferentes canales depende de qué público nos dirijamos. Y finalmente, pues ser transparentes en todo lo que se pueda, ¿no? Y con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención y feliz Día Mundial de la Seguridad Alimentaria. Muchas gracias, Amaya. Muy interesante el punto de vista y sobre todo el material que aportáis. Yo debo reconocer que soy una seguidora de vuestra página web porque además me gusta mucho la sección que tenéis específica dedicada a peligros y riesgos alimentarios. Yo sí que tengo una curiosidad mientras la audiencia se anima un poco. Cuando decidís, por ejemplo, actualizar una nueva ficha o incluir un nuevo peligro, además de los documentos EPSA, ¿qué otro tipo de criterios o qué otro tipo de documentos importantes utilizáis para dicha documentación o para informar o a ese resumen que necesitáis hacer para que nosotros lo entendamos o lo veamos más comprensible? Bueno, pues un poco como he comentado, tenemos distintas fuentes de información, monitorizamos todas esas webs, ya te digo, prácticamente son 972, creo que son, o sea que tenemos, bueno, pues distintas fuentes de información, por supuesto EFSA, pero también otras agencias de seguridad alimentaria a nivel europeo, incluso la OMS, bueno, pues generalmente fuentes oficiales. Y cuando esas fichas de peligros que tenemos, cuando cambia un límite legal o cuando cambia, bueno, pues ahí las actualizamos. Esa es un poco la labor que, ¿no? Pues cuando cambian los reglamentos, todas estas normas que hablamos, ¿no? Que son tan necesarias, bueno, pues se van actualizando, se van modificando, con lo cual eso también requiere una adaptación de todos estos materiales, ¿no? Muchísimas gracias, Amaya.
De momento no vemos ninguna pregunta por el chat. Os recomendaríamos y os pediríamos a los asistentes que las lancéis y las introduzcáis por allí, porque es mucho más fácil para canalizar el aforo que tenemos. Bueno, seguro que como has dejado el correo electrónico y la organización, ahora que ya sabemos todos que tenemos una fuente fiable y con rigor científico, seguro que será una página web visitada o si no, tu propio contacto y tu propio criterio. Muchísimas gracias, Amaya. De nada, a vosotros. Gracias. Bien, pues llegado a este punto, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Voy a aprovechar para dar las gracias a Amaya por su primera presentación y también al resto de los ponentes, porque sin ellos no hubiera sido posible hoy transmitir y comunicar desde el punto de vista científico y estar en estos eventos. Vamos a presentar en este caso a Ana Pilar Gracia Alquézar. Ella es doctora y graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, es investigadora en la Universidad de Zaragoza, pero también es investigadora colaboradora en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, CITA, y cuenta con una amplia experiencia en el campo de pesticidas de origen biológico y es experta en sostenibilidad y por eso nos hablará hoy del Pacto Green Deal. Muchas gracias y bienvenida, Ana. Muchas gracias, Carmen. Antes de comenzar con mi exposición, me gustaría agradecer a la organización, a los compañeros de la Asociación Catalana, a la compañera de ICA y demás asistentes la oportunidad que me habéis dado de compartir esta tarde con vosotros este ratito. Me gustaría saber si ¿veis bien la presentación? ¿Se ve? De momento no, Ana Pilar. ¿Otra vez con problemas? Vale. Vale. Aquí. Compartir. Ahora sí, ¿Ahora? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues como ha dicho Carmen, yo soy Ana Pilar Gracia, soy doctora en ciencia, en calidad, seguridad y tecnología de alimentos y os voy a hablar un poquito, os voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que es el Green Deal y cómo este gran pacto verde europeo tiene un importante peso tanto en el presente como en el futuro sostenible. Lo primero que tenemos que saber es ¿qué es el Pacto Verde Europeo? El Pacto Verde Europeo, el Green Deal, es un conjunto de iniciativas que involucran directamente a los Estados miembros de la Unión Europea pues, para alcanzar o llevar a cabo una transición ecológica. Este acuerdo propone una transformación totalmente radical de lo que es la economía con el fin de frenar el calentamiento global. Es importante que para alcanzar esta meta, saber qué significaría que Europa sería el primer continente climáticamente neutro. Para el año 2050, los países miembros deben de haber logrado lo que se conoce como el net cero y esto implica que para este momento la cantidad de emisiones emitidas deberá ser equilibrada, por así decirlo, por la cantidad de emisiones removidas de la atmósfera. Son 4 los objetivos principales o los 4 mayores objetivos del Green Deal, que son ser climáticamente neutros en el año 2050, como he comentado en la anterior diapositiva, proteger la vida humana, animal y de las plantas, contar con empresas líderes mundiales en productos y tecnologías que sean limpias y llevar a cabo lo que hemos dicho, una transición justa e integradora para llegar a ese net cero que hemos dicho anteriormente. Acabar con el cambio climático es muy importante para la Unión Europea y según sus cifras es uno de los principales
problemas que los ciudadanos consideran como grave o muy grave. Y de este más del 90% de la ciudadanía europea, casi el 80% de estas personas están de acuerdo que este gran pacto es una gran oportunidad para proporcionar una innovación tecnológica sostenible y una transición justa tanto para los actores empresariales y la sociedad. ¿Y cuáles son las principales estrategias, nos tenemos que preguntar ahora mismo, para cumplir este pacto verde y llegar al net cero del que estamos hablando? Pues estas estrategias incluyen, o pasan por crear un pacto por el clima y una ley del clima, invertir en transportes inteligentes y sostenibles, garantizar una transición justa, como hemos dicho, para todos, financiar proyectos ecológicos y aumentar la eficiencia energética tanto en los hogares como en la industria, liderar un cambio verde a escala mundial, empezando por nuestro continente, pero llevando estos objetivos y estas estrategias al resto de continentes. Y entre todas estas, y a la que me voy a centrar hoy, quiero destacar la estrategia de la granja o del campo a la mesa. Esta estrategia de la granja o del campo a la mesa pretende hacer evolucionar el sistema alimentario actual de la Unión Europea hacia un modelo sostenible y contribuir al logro de esta neutralidad climática de aquí al año 2050. Sin olvidar que la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos son las dos principales prioridades y que los objetivos de esta estrategia pasan por garantizar suficientes alimentos y que sean asequibles y nutritivos sin superar los límites de producción del planeta, no acabar con los recursos del planeta, reducir el uso de plaguicidas y fertilizantes, además de la venta de distintos antimicrobianos, aumentar la cantidad de tierra dedicada a la agricultura ecológica, promover el consumo de alimentos y dietas saludables y sostenibles, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, luchar contra el fraude alimentario en la cadena de suministro y, por último y no menos importante, mejorar el bienestar animal. Es prácticamente imposible poder abordar todos estos objetivos y tratar con detalle cada uno de ellos en esta jornada, por lo que voy a hablar de la importancia de reducir el uso de plaguicidas de síntesis química en la producción de alimentos de origen vegetal, que es en lo que he centrado mi investigación a lo largo de mi corto tiempo como investigadora. La necesidad de abordar este objetivo surge por el gran aumento del uso de productos de protección de plantas. Brevemente quiero explicar cómo entre las décadas de los años 60 y 80 surge lo que se conoce como Revolución Verde y que es la denominación usada internacionalmente para describir el incremento de la productividad agrícola y que consideraba a los alimentos de origen vegetal como una solución, digamos, ideal para paliar el hambre ante un crecimiento exponencial de la población en este tiempo. Esta revolución trajo consigo el desarrollo y un gran uso de productos que favorecen el crecimiento de las cosechas y que los protegen de plagas y enfermedades. El uso de estos productos, fertilizantes y plaguicidas, también llamados como productos de protección de plantas, aumentó considerablemente, ya que estos no solo están destinados a repeler, destruir o controlar cualquier plaga o enfermedad, sino que también son capaces de regular el crecimiento de las plantas y lo que puede derivar, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos, en una mayor producción y rendimiento de los cultivos. Es a partir de finales de los años 90 y comienzos de los 2000 cuando se comienza a percibir un uso indiscriminado muy elevado de estos productos y que no solo acarrea la aparición de resistencias por parte de distintos patógenos diana, causando pérdidas en los cultivos, sino que también acarrean problemáticas para la salud humana y para el medio ambiente.
Y es a partir de este momento cuando la Unión Europea, y con el objetivo de minimizar estos riesgos, lanza un reglamento muy importante relativo a la comercialización y uso de productos, de este tipo de productos fitosanitarios de síntesis química. Para ejercer un mayor control sobre el uso de estos productos de protección de plantas, tanto desde la Unión Europea y con la colaboración de la EFSA, se lanza una modificación de este reglamento en el que se incluyen distintos listados de materias activas con distintas propiedades plaguicidas y que condiciona a los distintos Estados miembros a evaluar si estos productos pueden ser reemplazados por otros. Un poquito más adelante, estas exigencias impuestas por la Unión Europea y la necesidad de que los agricultores sigan esta reglamentación hace que en febrero del 2019 se publiquen las listas comunitarias donde se indican las sustancias aprobadas, excluidas, sustancias convencionales y de bajo riesgo y sustancias básicas aprobadas para el cultivo de productos vegetales. Hay que ser conscientes de que todo este trabajo, todo este cambio hacia la sostenibilidad no puede hacerse de un día para otro. Y eso se comprueba en que desde su publicación hasta la actualidad, esta lista está en constante cambio, ya que es imprescindible que no solo los agricultores acaten la legislación, sino que las autoridades competentes pues, también velen por el éxito de las cosechas, aportando soluciones para la protección tanto de los cultivos como del consumidor final. Podemos comprobar que entre todos estos años todo este cambio tiene detrás un arduo trabajo y que pues, es necesario que sigamos llevando a cabo para conseguir nuestro objetivo final, ese net zero que hablábamos al principio. Por eso, paralelamente, tanto desde, pues ya sea desde empresas especializadas en el desarrollo y fabricación de productos de protección de plantas, como desde entidades en el desarrollo y fabricación pues eso, de estos productos, entidades, organismos de investigación, desde las autoridades europeas, pues se siga trabajando en el desarrollo de nuevos productos e ingredientes para conseguir esta producción más sostenible y respetuosa, reduciendo el uso de estos productos de síntesis y aumentando el uso de tratamientos alternativos que nos lleven a ese equilibrio que estamos buscando. Con todo este resumen que he intentado haceros en las anteriores diapositivas, ya tenemos que tener claro pues que tanto el presente como el futuro pues más inmediato en la producción vegetal pasa por un uso más sostenible de los pesticidas, reduciéndolos con un adecuado manejo integrado de distintas plagas y enfermedades a las que pues, se tiene que hacer frente a lo largo del periodo de cultivo. En el Pacto Verde se recoge que el reducir en un 50% el uso y el riesgo de plaguicidas químicos, pues así como eliminar el uso de los plaguicidas más peligrosos para el 2030, es uno de los objetivos principales que se han marcado las autoridades europeas con el ideal de poder llegar a eliminar por completo estos productos de síntesis química para el año 2050. Es difícil, pero se está trabajando en ello. Por eso es primordial que tanto agricultores como otros usuarios profesionales de este tipo de productos pesticidas pues, practiquen un manejo integrado de plagas, priorizando ya sea en métodos y productos alternativos, ya sea buscando alternativas de bajo riesgo, implementando nuevas técnicas en los cultivos, realizando mejora vegetal, desarrollando cultivos resistentes o tolerantes a distintos insectos u otras plagas, realizando controles culturales para favorecer que el cultivo pueda enfrentarse a esa plaga e incluso llegar a desarrollar productos a base de microorganismos o sustancias naturales, que es lo que se englobaría en el control biológico de plagas y enfermedades. Y es un poquito, voy a ofreceros unos datos bastante interesantes.
ya que si analizamos la situación actual de los mercados de plaguicidas químicos a nivel mundial, vemos que la tendencia de las importaciones de estos productos pues va al alza. A ver, no tiene mucho sentido, ¿no?, que estemos diciendo que buscamos un pacto verde para reducir el uso, reducir la contaminación y tener una producción más sostenible. Y también nos tenemos que dar cuenta que es que Europa es el continente que mayor porcentaje de importaciones realiza. Esta situación, la verdad que es contraria a lo que estamos hablando hoy y a lo que os he estado comentando. Pero es en este momento en el que debemos prestar atención al mercado global de pesticidas alternativos o biorracionales, es decir, aquellos basados en sustancias de origen natural, en microorganismos, ya sean bacterias, mohos, levaduras, en el que se prevé que este mercado, en el mercado de este tipo de productos, experimente un aumento anual del 12% hasta el año 2029, con un mercado significativo en la Unión Europea de hasta el 30%, haciendo que pues, poco a poco se equilibre la balanza a favor de la implantación de estos tratamientos alternativos en la producción y el manejo de cultivos. Tal es el interés de llegar a una producción sostenible que los investigadores en este tema, la verdad que llevan un trabajo excelente a la hora de buscar microorganismos relacionados con el control biológico. Esto lo podemos ver en que han aumentado notablemente las investigaciones científicas en base a la búsqueda de estos microorganismos para poder producir nuevos biofertilizantes o nuevos biofungicidas, siendo más del doble de las publicaciones en los últimos 7 años respecto a los 15 años anteriores. Como ya os he dicho, entre estos microorganismos pues podemos encontrar tanto bacterias como hongos o levaduras con diferentes acciones insecticidas, nematicidas, bactericidas, fungicidas, por lo que son alternativas reales a los productos de síntesis química. Pero es necesario que toda esta investigación pues vaya acompañada de legislación que permita el desarrollo de estos productos alternativos. Hasta ahora, el desarrollo de estos productos se regía con las mismas directrices del desarrollo de productos de síntesis química, pero por suerte desde noviembre pasado, desde el noviembre de 2022, entró en vigor el presente reglamento que veis, por el que se especifican los criterios específicos para la aprobación de sustancias activas que son microorganismos o sustancias derivadas de los mismos. Un poco a modo de resumen de todo lo que os he contado, porque creo que tengo que ajustarme un poquito más al tiempo, tenemos que tener en cuenta que el Gran Pacto Europeo se tiene que conseguir con la ayuda de todos. Los actores principales, aunque no lo creamos, aparte de la industria, aparte de los órganos legisladores, también somos la sociedad. También tenemos que trabajar por buscar un equilibrio en nuestra vida diaria. También tenemos que ver y dar aportaciones como ciudadanos, dar ideas a esos actores industriales o legisladores de qué es lo que necesitamos para realizar un cambio a mejor y poder llegar a alcanzar los objetivos para este futuro próximo en el 2030 o un futuro un poquito más lejano en el 2050. Para ello también tenemos que tener en cuenta que es importantísimo el desarrollo de legislación que acompañe a las
directrices de este pacto y que haga que se cumpla. También es importante que se invierta en investigación y desarrollo, porque si no encontramos alternativas a lo que ahora tenemos, ¿cómo vamos a poder llegar a ese equilibrio en un periodo tan corto de tiempo? Porque parece que son muchos años, pero en realidad no contamos con el tiempo, con el tiempo suficiente, o debemos de correr vista la situación en la que estamos. También tenemos que comprometernos, como he comentado, también la sociedad tiene que tener un compromiso con los legisladores y participar en este cambio a través de cómo, pues de iniciativas y un trabajo constante que hagan que, pues que bueno, consigamos este equilibrio, consigamos vencer o reducir al máximo el cambio climático, como podemos estar viendo en las últimas semanas. Hasta ahora nos faltaba agua por todos sitios, ahora hay lluvias torrenciales que afectan mucho a los cultivos, que afectan a la población. Entonces, creo que debemos de basarnos en una legislación correcta que nos ayude a ir paso a paso a conseguir este equilibrio que todos buscamos. Bueno, creo que me voy a pasar un minutito, pero muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya quedado claro todo lo que os he estado explicando. Y nada, estoy a vuestra disposición si necesitáis realizar algún comentario y demás. Gracias. Gracias a ti, Ana Pilar, muy ilustrativa tu presentación y sobre todo pues nos ayuda a inspirarnos de que nosotros también, como ciudadanos, como científicos, podemos formar parte de este Pacto Verde Europeo y que tenemos el compromiso de hacerlo si queremos que nuestros alimentos y sobre todo el planeta camine por esa sostenibilidad. Mientras nos llegan las preguntas del chat, voy a aprovechar para preguntarte concretamente. Sé que estás en tu investigación trabajando a pie de campo con esos pesticidas biorracionales. ¿Podrías contarnos concretamente con qué tipo de cultivo o con qué tipo de frutales estás investigando o poniendo? Bueno, pues principalmente he estado trabajando con fruta de hueso, tanto en la etapa de precosecha, cosecha y poscosecha de fruta de hueso, pues cereza, nectarina, melocotón, ciruela. Entonces he estado trabajando en la aplicación de unas cepas bacterianas para evitar el uso de distintos fungicidas frente a enfermedades fúngicas en este tipo de cultivos. Ahora mismo sigo, bueno, el equipo con el que trabajo, seguimos en esta línea de investigación, pero hemos tenido la oportunidad recientemente de comenzar un nuevo proyecto también con el uso de biopesticidas y bioestimulantes en el cultivo de vid, en colaboración con unas bodegas de una denominación de origen de aquí de Aragón. En busca pues, de eso, nuevos microorganismos biocontroladores para hacer frente a enfermedades fúngicas del cultivo. Gracias, Ana Pilar. Aprovecho, Carmen, si me permites, para compartir una pregunta que nos han enviado a través del chat los asistentes. En primer lugar, nos preguntan ¿qué se sabe de las resistencias que pueda generar el uso de estos plaguicidas biorracionales? Es más difícil, bueno, es más difícil hablar de resistencias de estos bioplaguicidas. Lo que sí que se ha visto es que cada vez más se ven más resistencias al uso de de fungicidas, insecticidas de síntesis química. En realidad, nosotros lo que utilizamos cuando se desarrolla un pesticida biorracional, normalmente es a base de sustancias naturales o a base de microorganismos, que son microorganismos antagonistas directamente de las enfermedades a las que nos hacemos frente en el cultivo. Entonces, eso es una disputa natural ya de por sí que nosotros hemos llevado a gran escala. Perfecto, Ana Pilar. Y una última pregunta que nos ha hecho llegar precisamente a Maya. Dice si ves factible lograr el objetivo Net Zero en 2050.
A mí me gustaría decir que sí. Me encantaría decir que sí, pero es muy difícil. Es muy difícil no porque no seamos capaces de hacerlo, sino porque hay veces que, pues que las cosas son un poquito más lentas de lo que esperamos. Hay veces que no encontramos de manera rápida alternativas en este caso voy a hablar, por ejemplo, voy a hablar de fungicidas, por ejemplo, o de insecticidas químicos. No podemos encontrar pues alternativas de una forma rápida para hacer frente a distintas plagas o enfermedades, por ejemplo. Entonces, la misma problemática que yo encuentro en mi campo es muy fácil trasladarla a otros ambientes, pues ya sea en la producción de energías pues, renovables o más limpias. Entonces, me gustaría decir que sí, es un objetivo muy, muy ambicioso, porque se requiere muchísimo trabajo y también mucha financiación. Entonces, yo creo que nos costará un poquito más, pero estaremos muy cerca. Perfecto. Y última pregunta, porque así aprovechamos lo que nos comparten los asistentes. Dices que a nivel hortícola, donde el proceso productivo es más rápido que en la fruta, ¿tiene la misma aplicabilidad? ¿La misma, perdón? Aplicabilidad. Sí, por supuesto. De hecho, antes los estudios de control biológico, de biocontrol, se utilizan, o sea, los ensayos más importantes que se empezaron a realizar fue en cultivos hortícolas. Es más difícil trasladar este tipo de ensayos a cultivos frutícolas porque en realidad tenemos una producción al año normalmente en el 99% de los cultivos frutales solamente tenemos un cultivo al año. Entonces, es un trabajo como más menos rápido, por así decirlo. Entonces, los modelos en los que se han aplicado todo este tipo de ensayos para ver la fiabilidad, para ver lo bueno o menos bueno que puede ser la aplicación de este tipo de microorganismos, ha sido en cultivos hortícolas, con los que podemos, gracias a los invernaderos, podemos obtener pues, varias cosechas al año y ver más rápidamente pues resultados fiables. Perfecto, pues Ana Pilar, muchísimas gracias por contestar a las preguntas, por tu presentación y por compartir con nosotros este webinar. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Y también gracias a los asistentes que están compartiendo preguntas en el chat, porque así pues, es mucho más dinámica la sesión. Si os parece, aprovechamos que solo vamos 5 o 10 minutos tardes y recuperamos ahora el tiempo en un momento seguro. Pasamos a la próxima charla, que en este caso va a ser a cargo de Carmen de Vega, que ha estado presentando la sesión hasta el momento, y así yo le doy paso. Carmen de Vega es doctora y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Ella es la CEO y secretaria de ACTAE, que es la Asociación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Euskadi, y es profesora asociada en la Universidad del País Vasco. Ella es miembro del proyecto IQ Vegan Erasmus Plus desde diciembre de 2020 y precisamente es este proyecto el que ella ahora va a compartir con nosotros y nos va a explicar un poco en qué consiste. Así que adelante, Carmen, ya vemos perfectamente tu presentación y cuando quieras puedes empezar. Gracias por la presentación, Uriol. Bueno, pues yo en este caso os voy a hablar del proyecto IQ Vegan, que en este caso está enmarcado dentro de la convocatoria Erasmus Plus. Lo que persigue en este caso es mejorar las competencias profesionales de los trabajadores. Concretamente, en este caso, nosotros lo hemos enfocado al sector agroalimentario y en concreto al proceso de transformados vegetales. El nombre completo del proyecto IQ Vegan en castellano sería Cualificaciones y Competencias Europeas para la Industria de Transformados Vegetales. Los participantes que estamos en el consorcio somos 15 entidades diferentes, de diferentes ámbitos y rango, dirigidas y coordinadas por el Instituto Politécnico de Coimbra, y ACTA es el único partner español. En este caso, nosotros hemos visto que el proyecto europeo se ha basado en 4 pilares fundamentales, como son las tendencias tractoras para el cambio de la formación, que parte de lo que ha explicado Ana Pilar nos ha servido a nosotros de base, porque la sostenibilidad es básica para el futuro del trabajo de los profesionales. Hablaremos también de algunos perfiles ocupacionales, de la formación innovadora que se ha desarrollado para mejorar e ir caminando
conforme a esas tendencias tractoras y la certificación y el aprendizaje basado en el trabajo. El proyecto EQVegan tiene varios objetivos fundamentales y sobre todo es que los perfiles ocupacionales estén coherentes con esa formación y con esas actividades que se necesitan para desarrollar y trabajar hoy en día con diferentes materias y especialmente construir una red de alianzas y de trabajo para que la formación y la movilidad del profesional se vea valorada. Lo que hemos visto cuando nosotros planteamos el proyecto que se presentó a la Unión Europea en el año 2020 es que en el mercado cada vez había mayor alternativas de productos con proteína vegetal y eso hacía que la tecnología fuera de la par e incluso que los profesionales se tuvieran que adaptar a ese trabajo, a esas materias primas vegetales y a su transformación. Por supuesto, como decíamos, se acababa de publicar el Pacto Green Deal y por otro lado la automatización y la digitalización venían de la mano por ser un sector inminentemente innovador. También veíamos que la implantación de estas nuevas tecnologías o de estas nuevas materias primas o incluso de la venida de la sostenibilidad hace que en la dirección de equipos haga falta la necesidad de implantar habilidades blandas y eso permitía que el aprendizaje basado en el trabajo, como la recualificación y valorización de los profesionales, puedan permitir una movilidad europea. Una de las cosas que hizo el proyecto europeo y que ya está publicado en su página web ha sido actualizar los perfiles ocupacionales en la industria alimentaria, concretamente a 3 niveles: a nivel de operario de industria, a nivel de técnico de industria y a nivel de tecnólogo o ingeniero de alimentos. Como veis, cada uno de ellos tiene sus equivalencias en el marco europeo de las calificaciones europeas y se ha hecho equivalente al estándar. Si nos centramos concretamente para el perfil de tecnólogo de alimentos, en este caso que es la formación universitaria, serían 17 áreas de conocimientos nuevas las que ha añadido la revisión y las entrevistas y el entregable que se ha preparado como parte del paquete de trabajo del grupo 1 y 18 nuevas capacidades. En base a esto, lo que se ha hecho ha sido diseñar formación especializada por niveles y se decidió que en este caso se concretaran en 4 capítulos o grandes áreas o temáticas. Como veis en este caso, procesado de fuentes vegetales, habilidades sostenibles, competencias digitales en automatización o habilidades blandas. En el mes de noviembre, aquellas empresas, instituciones o profesionales que se habían inscrito en la base de datos de partes interesadas que nosotros denominamos Stakeholder Database, en este caso pudieron acceder gratuitamente y ver cuáles eran los contenidos y poner en práctica esta formación que en estos momentos está evaluando los resultados de esa formación especializada. Si entramos un poquito en cuestión, esa formación se diseñó a nivel universitario y en este caso con plataformas Moodle online y después se ha reajustado para los otros perfiles de profesionales de técnicos de FP. Por ejemplo, como veis, en el procesado de fuentes vegetales se han hecho módulos específicos para conocer los derivados de leguminosas, bebidas vegetales, análogos del huevo, análogos de productos lácteos, análogos cárnicos. En el de habilidades sostenibles ha habido grandes capítulos como sería el de sostenibilidad, con la reutilización de subproductos, la gestión de aguas residuales, la huella hídrica, la huella de carbono, la legislación, porque es importante sobre todo conocer la ética y las políticas sostenibles que van de la mano, o incluso conceptos de economía circular, sostenibilidad y sistemas alimentarios sostenibles. En el capítulo propio de digitalización y automatización estaban las áreas de robótica, el ICT, el Internet de las Cosas, Industria 4.0 o las industrias Smart. Y por otro lado también, como decíamos, nos parecía importante en este caso aprovechar la ocasión para hablar de habilidades blandas porque se veía la necesidad de que en ese caso las competencias transversales y horizontales también se vieran reforzadas desde el punto de vista de liderazgo, de gestión y trabajo en equipos, de resolución de problemas, escucha activa o incluso el trabajo de habilidades inter e intrapersonales. Me voy a permitir dejaros información sobre lo que sería el proyecto y podréis verla en 2 herramientas diferentes. Por una parte, en la página web oficial del proyecto, eqvegan.eu, y si vais a la primera sección, en este caso, encontraréis un vídeo subtitulado que os permitirá resumir un poco cuáles son los objetivos y las prioridades del proyecto y además también encontraréis en el
capítulo más abajo, pues algunos folletos y algunos materiales divulgativos que hemos editado en 12 idiomas diferentes para que conozcáis un poco más qué es el proyecto EQVegan. También destacar en este caso la sección Food Skill, que después hablaremos, que es una herramienta que quedará viva una vez que se acabe en este mes de noviembre, en noviembre del 2023, finaliza el proyecto, y en este caso existen 2 bases de datos importantes en las que os recomendaría que echarais un vistazo, especialmente a la de partes interesadas o de aprendizaje y prácticas, porque como profesionales, como empresa o como centro podéis adheriros y podéis conocer directamente las novedades y los resultados del proyecto. También en la sección de actividades podréis ver cuáles son las 7 grandes áreas de trabajo del proyecto, incluso aquellos resultados y aquellos entregables que ya están públicos y están accesibles. Por ejemplo, como os decía, todas esas competencias que se han actualizado y que las nuevas temáticas que se proponen para esos 3 perfiles estarían en el deliberable o en el entregable 1-2. Como os decía, esta Food Skill, que en este caso tiene esta página web, como veis, con un guión en medio, va a ser una plataforma que quede abierta y quedará accesible una vez que se termine el proyecto EQVegan. Y sé que Food Association es una de las entidades que tiene su sede en Austria y es partner del proyecto, la mantendrá y en este caso, como veis, tiene 3 enfoques diferentes. Podremos acceder y utilizar esta página como profesional, como empleador o como organización de formación. ¿Por qué? Pues porque en este caso aquí se dejará pegada y estará accesible la formación online o presencial que se vaya dando en función de esas áreas temáticas que hemos comentado y en función de esos 3 niveles profesionales de los que hemos hablado. También en este caso, como os decía, en el apartado de aprendizaje basado en el trabajo podéis ver las directrices que en este caso se han actualizado a nivel de los 15 países participantes en el proyecto y existe una base de datos donde las empresas o aquellas personas que lo deseen pueden publicar esas oportunidades tanto de trabajo como de formación en prácticas en diferentes instituciones. En estos momentos hay abiertas algunas pues, para países tan peculiares como Turquía, Francia o Polonia. Y luego, como os decía, en la base en la pestaña Stakeholder, aquí es la base de datos donde nosotros como profesional de empresa, de universidad, de asociación profesional, de institución formadora o incluso de empresa alimentaria, podemos adherirnos. Ya veréis que en este caso existen ya cerca de 200 entradas y os invito a que sigáis siendo parte de la misma. El apartado de certificación todavía está en marcha porque en este caso estamos en conversaciones con la Unión Europea para ver qué tipo de documentación haría falta para que la formación especializada que se haga a través del training tenga homologación y cobertura a nivel de todos los países de la Unión Europea. Como os decía, en este caso, esa base de datos para formación y aprendizaje, en este caso con las siglas en inglés WBL, sigue abierta y es una de las oportunidades que se están divulgando y promoviendo en estos momentos. Por otro lado, también habrá directrices para el reconocimiento del mismo y luego, en este caso y demás y así, lo que falta es la certificación de perfiles profesionales que se está trabajando, puesto que recientemente en el mes de mayo ESCO, que es una sección del Directorado de Empleo donde se clasifican las competencias, las habilidades y el listado de ocupaciones a nivel europeo, se acaban de homologar y aceptar esas modificaciones y nuevas temáticas que les proponíamos y ahora lo que nos hace falta es conseguir el certificado Europass para que esa formación sea reconocida y avalada en cualquiera de esos 27 países miembros. Aquí os dejamos la información y el contacto, bien puede ser a través de la página web EQVegan, a través del portal Food Skill o podéis poneros en contacto con el coordinador que es Rui Costa o conmigo a través de la Asociación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Euskadi. Esto es un poco lo que nosotros queríamos comentaros y transmitiros con respecto al proyecto EQVegan. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión concreta, encantada les puedo responder. Muchas gracias, Carmen. De momento estoy siguiendo el chat para ver si hay algún comentario o pregunta por parte de los asistentes. Y gracias también por ajustarte al tiempo perfectamente. Gracias.
Bueno, Carmen, de momento no hay ningún comentario. Lo que podemos hacer es, como has dejado los contactos claramente en la última diapositiva, si alguien tiene un comentario o alguna duda, puede directamente contactar con Actae, con el proyecto. Y si te parece, Carmen, puedes tú presentar y dar paso al siguiente ponente para finalizar el webinar. Perfecto. Pues a continuación vamos a ceder la palabra, en este caso, a Samuel Portaña Tudela, que en este caso es veterinario con máster en biotecnología alimentaria, es director de seguridad alimentaria en la Agencia de Salud Pública de Barcelona y que este año, además, esta organización celebra su 20 aniversario. ¡Felicidades! Cuenta también con una dilatada trayectoria en el control oficial alimentario, ya que anteriormente tuvo responsabilidades o tareas similares en la Generalitat de Cataluña. Bienvenido, Samuel, y muchísimas gracias por acompañarnos. Tu ponencia creo que es una de las que ha levantado interés en las cuestiones y en los comentarios que nos han enviado a través del cuestionario. Adelante, Samuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Pues bueno, en primer lugar, dar las gracias a Fidelcita por invitarme a participar en la sesión de hoy. Y bueno, voy a compartir la presentación y voy a pedir disculpas porque no he tenido tiempo de adaptarla a la sesión de hoy y la tenía ya preparada pero en catalán, pero bueno, como iré explicando, si hay algún problema, pues me lo decís. A ver. Vale. ¿Se ve bien? Sí, perfectamente, Samuel. Sí, vale. Vale, pues bueno, yo lo que trataré un poco en la sesión de forma rápida y breve, claro, porque son muchas cosas, es explicaros, bueno, cómo se articula, cómo se organiza, qué hacemos desde el ámbito de lo que se conoce como el control oficial de la seguridad alimentaria. Entonces, antes de todo, creo que este foro quizá no sería necesaria esta transparencia, pero sí tener claro que cuando hablamos de seguridad alimentaria en las lenguas latinas, esa traducción tanto sirve para la food security como para la food safety, pero realmente de lo que estamos hablando en este foro es de inocuidad alimentaria. ¿Vale? Y por tanto hablamos del control que se ejerce sobre la gestión de los peligros alimentarios de todo tipo, físicos, biológicos o químicos, por parte de las empresas alimentarias, para valorar el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa vigente, ¿no? Entonces, en este sentido, para empezar, ¿cómo se articula el sistema de control oficial de la seguridad alimentaria en cualquier lugar? Yo luego me centraré en el caso de la ciudad de Barcelona porque cada territorio tiene sus particularidades, pero en global lo que hemos de entender que no existe control oficial si no existe una normativa reguladora. O sea, el control oficial lo que realiza son todo un conjunto de actividades, no solo la inspección, porque muchas veces tendemos a asimilar control oficial a inspección y no. El control oficial, como establece el reglamento 625, es mucho más que la inspección, ¿de acuerdo? E incluye otra serie de actividades realizadas por las autoridades competentes, pero eso sí, es necesaria una normativa reguladora, es el estándar sobre el cual basamos las actividades de control oficial. Y como normativa base a partir de la cual a nivel de la Unión Europea se establecen los criterios para la legislación alimentaria y se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, tendremos que hablar del Reglamento 178/2002, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí deriva toda una serie de normativas, alguna dirigida a las autoridades de control oficial, ¿de acuerdo? Y la regulación de ese control oficial, y otras normativas, mucha normativa muy extensa, dirigida a los operadores que en definitiva son los responsables, tal como establece la normativa, de garantizar la seguridad alimentaria de los alimentos que producen y comercializan. Por no extenderme más en estos conceptos tan genéricos, tener claro que la articulación de la seguridad alimentaria a nivel de la Unión Europea se basa en el análisis del riesgo. Este análisis del riesgo incluye 3 elementos, que son la evaluación del riesgo, ¿de acuerdo?, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. El control oficial se situaría dentro de la gestión del riesgo, donde también se situaría el desarrollo normativo, ¿de acuerdo? Y ese control oficial, la normativa establece que se ha de realizar a lo largo de toda la cadena alimentaria, ¿de acuerdo?
Y nosotros, en concreto, las actividades de control oficial en la ciudad de Barcelona las realizamos sobre dos fases de la cadena, sobre la transformación y distribución alimentaria y sobre el comercio de actividades minoristas de alimentación, ¿de acuerdo? Pero estamos en coordinación con otras autoridades que también controlan la seguridad alimentaria en otras fases de la cadena, en la producción primaria, a nivel de consumo doméstico, etcétera. Vale, entonces, como he dicho, la base principal a tener en cuenta cuando hablamos de control oficial, ¿de acuerdo?, es la normativa reguladora, ya que el control oficial, el objetivo que tiene es verificar el cumplimiento de la normativa vigente por parte de los operadores alimentarios, ¿de acuerdo? En ese sentido, como he dicho, hay alguna normativa dirigida a las autoridades de control. Por un lado, de forma básica, hemos de hablar del Reglamento 2017-625, que es el que regula, de hecho, el control oficial y el que obliga y da responsabilidades a las autoridades competentes en el control oficial, ¿de acuerdo?, en la realización de esta actividad. Pero por otro lado también tenemos leyes territoriales, nacionales, autonómicas, etcétera. En nuestro caso en Cataluña, por ejemplo, la Ley 18/2009, pero después tendríamos la Ley de Bases de Régimen Local, que establecen las competencias materiales y territoriales para las autoridades de control oficial, ¿de acuerdo? En base a estas normativas se establece, por ejemplo, con base a la Ley 18/2009, que nosotros, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, es el organismo competente para realizar el control oficial en el término municipal de la ciudad de Barcelona. No es así en todos los territorios. A nivel español, la mayoría de territorios, las competencias recaen sobre las comunidades autónomas y después, en algún caso o para alguna fase de la cadena muy concreta, hay competencias que recaen sobre los ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos de gran tamaño. Y por otro lado, tenemos toda una serie de normativa que es en la base del control oficial, que va dirigida a los operadores alimentarios y que establece las condiciones que estos han de cumplir en la producción y en la comercialización de los alimentos que ponen en el mercado. Y en base sobre esta normativa, sobre todo la normativa constituyente del paquete de higiene, el Reglamento 852, que marca las condiciones de higiene alimentaria generales para todo tipo de actividad alimentaria, mayorista o minorista, o el Reglamento 853 del 2004, que en concreto fija condiciones de higiene relativas a los alimentos de origen animal. Pero aparte de esta, hay otra mucha normativa. En concreto, a final del 2022 se publicó el Real Decreto 1021 del 2022, que concentra toda una serie de normativa que antes había para regular las condiciones de higiene de los establecimientos minoristas, ¿de acuerdo? Y amplía estas condiciones, ¿no? Y luego hay toda una extensísima catálogo de normas que ya regulan cosas como la flexibilización de las medidas de higiene, sobre las medidas de aplicación, sobre los criterios microbiológicos, por ejemplo, el Reglamento 2073 del 2005, sobre la regulación de contaminantes, que hace 2 días ha publicado una nueva norma de contaminantes, sobre plaguicidas, etcétera, y normativa más específica sobre los aditivos, sobre materiales en contacto con alimentos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Vale. Por lo tanto, una vez contextualizado quién realiza el control oficial, nosotros, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, para nuestro caso, es el organismo que la normativa establece como competente para ejecutar ese control de la seguridad alimentaria o de la inocuidad alimentaria en todas las empresas del término municipal de Barcelona, y en concreto esa competencia no la tenemos para toda la cadena, la tenemos para la fase de transformación y distribución alimentaria, lo que incluye todas las industrias que están ubicadas dentro de la ciudad, y sobre la fase minorista y de restauración. Para hacer una idea de qué estamos hablando, cuál es nuestro ámbito de trabajo, Barcelona tiene alrededor, realmente este número ha aumentado porque es del año 2021, unas 16.000 establecimientos alimentarios, tanto de tipo industrial como del sector minorista y de restauración. Actualmente ha aumentado, estamos alrededor de unos 20.000 empresas alimentarias dentro del término municipal, por tanto,
el universo de control es muy grande, ¿no? ¿Y cómo intervenimos sobre todo este universo y sobre todo las actividades alimentarias para realizar este control oficial de la seguridad alimentaria? Pues principalmente intervenimos mediante actividades que nos llamamos de control oficial. La principal es la inspección sanitaria y la clásica, pero lo acompañamos de otras actividades que podríamos enmarcar en la vigilancia, después explico a qué me estoy refiriendo, y también actividades que podríamos poner en el cajón de la promoción de la seguridad alimentaria, sobre todo muy dirigida a las empresas alimentarias y a veces incluso también a la ciudadanía, ¿no? Y ¿cuál es el objetivo de toda esta intervención en el control oficial? Bueno, la teoría nos dice todo y que sobre esto será necesario poner estudios y evidencias, ¿no? Pero que el cumplimiento de esas condiciones de seguridad alimentaria, que en definitiva, en base al análisis del riesgo, se está basando en los estudios de evaluación del riesgo, ¿de acuerdo? El cumplimiento de esas condiciones de seguridad alimentaria que establece la normativa nos va a llevar, si se cumple por parte de los operadores, a una disminución de la prevalencia de los peligros alimentarios. Esa disminución en la prevalencia de los peligros alimentarios, ¿de acuerdo?, de los alimentos que se comercializan, va a disminuir la exposición de la población a estos peligros y, por tanto, va a suponer una disminución de la incidencia de las enfermedades de origen alimentario, que en definitiva es lo que buscamos con todas estas actividades de control oficial, que incluye actividades propiamente de control, actividades de vigilancia y actividades de promoción. Vale, como he dicho antes, cuando hablamos de control oficial, no solo nos estamos refiriendo a la inspección, todo y que a veces se nos enmarca mucho en esa actividad, ¿de acuerdo? La inspección, de hecho, todo y que es la actividad principal por la obligación normativa que existe, tampoco esto es mi opinión, no es una actividad bastante ineficaz. En definitiva, nos da la foto, la recogida de información de un momento dado de un operador determinado que puede ser muy cambiante a lo largo del tiempo. Extrapolar de ahí realmente si se está haciendo por parte de esa empresa una buena gestión de la seguridad alimentaria, la verdad, es complicado, hay mucha distancia. Por eso hay otras herramientas que ponemos en marcha y que la normativa también establece como herramientas de control que son más eficaces, como sería la auditoría sanitaria, que en concreto lo aplicamos sobre empresas alimentarias. Y también, en el caso de la ciudad de Barcelona, hace unos 5 años pusimos en marcha un programa de auditoría para el control de las cadenas de distribución que operan en la ciudad, ¿de acuerdo? Todas las cadenas de supermercados, dado que una de las grandes quejas que teníamos de este sector era la heterogeneidad en la actuación de los inspectores sobre diferentes establecimientos que en situaciones equivalentes bueno, que en definitiva había mucha inconsistencia en el control oficial. Esto luego hablaré porque también estamos trabajando sobre la inspección sanitaria con ese objetivo de disminuir la inconsistencia o hacerla más consistente y más eficaz. Pero también realizamos controles documentales, ¿de acuerdo? Hay muchos controles, por ejemplo, controles de producto basados en documentos, como el control de complementos alimentarios o controles sobre los sistemas de autocontrol, etcétera, que se realizan en base a la revisión documental. Las autorizaciones y registros también es una forma de control, ¿de acuerdo? El muestreo, tanto de control como de vigilancia, y por supuesto la aplicación de medidas que podríamos decir de autoridad cuando bueno, consideramos que hay que minimizar o eliminar un determinado riesgo a la que se están exponiendo los consumidores por el incumplimiento de las condiciones establecidas por la norma. Vale. Y cuando decimos condiciones sanitarias, que controlamos las condiciones sanitarias, nos estamos refiriendo al control sobre diferentes cosas, muchas cosas que hay en una empresa, que se dan en una empresa alimentaria, desde su correcta situación de autorización y de inscripción en registros, desde las condiciones de seguridad alimentaria del entorno, el diseño higiénico de las instalaciones, de los equipos, la disponibilidad de los equipos necesarios, el material, la disposición, etcétera. Sobre los procesos alimentarios y la manipulación de productos, sobre el producto en sí, su envase, su etiquetaje, sus condiciones físicas, sobre la trazabilidad, elemento fundamental para poder garantizar
una buena gestión de la seguridad alimentaria en cualquier empresa alimentaria y, por supuesto, sobre los sistemas de autocontrol que tienen que llevar a cabo los operadores alimentarios. Vale, en base a esto que os he dicho, desde la agencia podríamos catalogar los controles en dos grandes grupos: los controles programados y los controles no programados. Los controles programados son controles con carácter preventivo que se realizan en base a lo que establece el reglamento 625, en base al riesgo. Estos controles pueden ser genéricos y completos y abarcan todos los diferentes aspectos de las condiciones sanitarias que han de reunir los operadores, ¿de acuerdo? Pero también en algún caso pueden ser específicos sobre una operación concreta, un producto concreto o un sector concreto, ¿de acuerdo? Y después ya os pondré ejemplos sobre estos diferentes programas. Y después tenemos controles no programados, que son los controles reactivos, no programados, por tanto, sino que son reactivos y responden a un motivo, como por ejemplo puede ser una solicitud de autorización sanitaria, la solicitud de un certificado, pero también la información sobre una posible incidencia con riesgo para la ciudadanía, como puede ser un posible brote de toxinfección alimentaria, la implicación de algunos establecimientos en una alerta alimentaria o la presentación de una denuncia ciudadana sobre las condiciones sanitarias de un establecimiento, ¿de acuerdo? Estos controles no programados siempre son específicos y dirigidos al motivo que lo provocan, ¿de acuerdo? En base a esta diferenciación de los controles, en la Agencia de Salud Pública diferenciemos 10 líneas de acción. La segunda línea ya os he de decir que está desfasada porque era el matadero que teníamos en Mercabarna y actualmente durante la pandemia cerró puertas y esa línea ya no existe, pero aquí las líneas que se mantienen son los programas sanitarios sobre industrias alimentarias, los programas de mercados centrales, el mercado central del pescado y el de frutas y hortalizas, los programas de auditoría sanitaria, los programas de vigilancia y control de la seguridad biológica y química de los alimentos, la gestión y el control de alertas sanitarias, la gestión y el control de quejas, denuncias y irregularidades sanitarias, la gestión de registros y autorizaciones, la investigación de brotes de toxinfección y los certificados sanitarios de seguridad alimentaria. Bien, en base a estas líneas, para que os hagáis una idea, con los recursos que disponemos, que tampoco es que sean muchos, ¿de acuerdo? En el año 2018 se realizaron unas 5.000 inspecciones, casi 6.000 inspecciones sanitarias, 5.200 inspecciones sanitarias repartidas, como veis en estos porcentajes, en los diferentes sectores que os he dicho que teníamos en la ciudad, ¿vale? Perdón, un momento. Todo y que en el 2021 ha bajado mucho debido a la pandemia, ¿de acuerdo? Ahora estamos recuperando los indicadores de prepandemia. Y, a ver, un momentito. Como ejemplos, ¿no? Lo que os decía de que no solo actuamos bajo los controles programados generales, a veces realizamos controles específicos y en este caso es el control sobre cadenas de distribución. Es un programa específico que hicimos hacia los supermercados de cadenas, dado que en la ciudad tenemos unos 1.000 establecimientos bajo 20 cadenas, ¿de acuerdo? Y nos parecía necesario hacer un control más basado en sus sistemas de autocontrol de la cadena, ya que abastan a los diferentes establecimientos y no realizar actuaciones tan personalizadas en cada uno de los establecimientos que tampoco nos llevaba a una eficacia muy alta, ¿no? Esto es un ejemplo. Este protocolo que utilizamos para las auditorías del sistema de las cadenas alimentarias lo podéis encontrar en nuestra página web. También os he dicho que a veces realizamos controles específicos. Este es otro ejemplo de un programa que hicimos en concreto, dado un aumento que tuvimos de los brotes de histamina, ¿de acuerdo? Entonces se desarrolló una acción informativa hacia los operadores junto con una vigilancia con toma de muestras y una inspección dirigida precisamente al control concreto de las condiciones de exposición y venta y mantenimiento del atún, ¿de acuerdo? Para evitar el riesgo de histamina. Y por otro lado os he dicho que tenemos los controles no programados que se realizan por diferentes motivos, por la solicitud de una autorización sanitaria, por la presentación de denuncias, quejas, irregularidades,
porque algún establecimiento de la ciudad se encuentre afectado por una alerta alimentaria, por toxinfecciones alimentarias, certificados o las inspecciones de seguimiento, que en definitiva pasan a ser controles no programados, ¿de acuerdo? A nivel de vigilancia, en la ciudad tenemos un programa que ya va a cumplir el año que viene 40 años, es el programa más antiguo de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que se llama Programa ICSA, Programa de la Investigación de la Calidad Sanitaria de los Alimentos, ¿de acuerdo? Donde anualmente se planifican toda una serie de muestreos sobre diferentes alimentos, diferentes tipos de alimentos y sobre diferentes contaminantes, realizamos los análisis pertinentes y evaluamos resultados. Todo y que no son muestreos estadísticamente significativos, sí que nos ponen de manifiesto la tendencia de determinados contaminantes que pueden estar presentes en los alimentos, tanto de tipo químico como microbiológico, ¿de acuerdo? Y a partir de los resultados que vamos obteniendo de este programa, se van diseñando pues, controles de programas de control específico como el que os he dicho antes del atún, ¿no? Para la histamina, ¿no? Vale. Vale, aquí veis este es un ejemplo del programa de investigación de la calidad sanitaria del año 19-20, ¿de acuerdo? Toda la batería de productos que se incluyeron en el programa, son muchos productos de la pesca de diferente tipo, frutas y hortalizas, carnes y derivados, comidas preparadas, cereales y derivados, productos fritos, masas, patatas fritas y masas fritas y otros productos, ¿de acuerdo? Y el tipo de contaminantes o de productos que entran en vigilancia, pues son también muchos. Tenemos contaminantes ambientales y tecnológicos, aquí veis la lista, diferentes tipos de aditivos, diferentes microorganismos, tóxicos derivados de la actividad microbiana y micotoxinas también. Y respecto a los resultados en concreto del programa 2019-2020, la verdad que el grado de cumplimiento de todas estas muestras, todo y que no estemos hablando de volúmenes de muestras significativos, pero todas las muestras analizadas, el grado de cumplimiento es muy elevado, del 85%, ¿de acuerdo? Y un 15% de muestras con disconformidad. Ojo, que la disconformidad también la diferenciamos en dos grupos. Hay parámetros que todavía no están regulados, o en este momento en que analicemos las muestras no estaban regulados y por tanto hablamos de disconformidades recomendadas, analizadas y evaluadas en base a estándares internacionales, pero no recogidos por la normativa aplicable aquí, ¿no? Y después sí que tenemos muestras con disconformidad legal L, que suponía un 4,9% del total de muestras tomadas. Por tanto, podríamos decir que de las muestras que tomamos en el programa ICSA del año 2019, un 5% sí que presentaban disconformidad respecto a los límites legales. Como he dicho, se analizan diferentes tipos de parámetros abióticos, químicos, aditivos y parámetros bióticos, ¿vale? Y respecto a las principales disconformidades, ¿de acuerdo? Si miramos por producto, se daba en la carne picada y preparados de carne no adobados, que sería la parte roja que veis de la gráfica, básicamente por un uso por encima de los límites de sulfito o en productos donde no se puede utilizar sulfitos. El problema es también en el pescado fresco y la toñina, básicamente por la detección de metilmercurio y de histamina, y bueno, luego minoritariamente en otros productos. Y en la columna de al lado un poco veis también la disconformidad legal en base al tipo de contaminante analizado. Vale. A nivel de microbiológico, a nivel biológico, el principal detección corresponde a norovirus, ¿de acuerdo? E. coli STEC, Campylobacter y después ya algún microorganismos indicadores como microorganismos a 30 grados. Vale, de toda esta actividad de vigilancia, anualmente o cada 2 años derivan informes que tenemos colgados en nuestra página web. Aquí veis el informe del primer programa ICSA que se inició en el año 84, o sea, de esto el año que viene celebraremos los 40 años, y es un programa que sigue vigente y que junto con el control, ¿de acuerdo?, constituye una base, ya que con la inspección no disponemos de recursos de inspectores suficientes como para hacer todas las inspecciones con una frecuencia suficiente.
pero esto nos ayuda bastante a filtrar un poco dónde están los problemas y dónde hemos de centrar las inspecciones, ya que nos vemos obligados a llevar a cabo una priorización, ¿de acuerdo? Y un poco el esquema de las líneas de acción, ¿no?, que llevamos a cabo de vigilancia y control oficial. Se le añaden dos anillos amarillos, ¿de acuerdo? Porque creemos que es necesario que esa vigilancia y control, dado que los recursos son insuficientes y que la inspección en sí tampoco es que sea una medida muy eficaz, debe apoyarse en otras acciones, ¿de acuerdo?, por parte de la autoridad competente, más de promoción, más versadas en la información, la divulgación y la sensibilización de buenas prácticas de elaboración, de condiciones correctas de seguridad alimentaria, etcétera, ¿no? Un poco añado a lo que ha dicho la primera ponente, Amaya. Aquí sí que nos hemos dado cuenta que, sobre todo en el material, que también, por ejemplo, nosotros en Cataluña, la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria desarrolla mucho material muy bueno dirigido a operadores, dirigido a ciudadanía, en concreto el material dirigido a los operadores. Creemos que un buen momento donde hacerlo llegar al operador es después de haber realizado un control sanitario y detectar determinados problemas. Entonces ahí se puede facilitarle material en concreto centrado en esos problemas, es cuando sí que vemos que puede tener más eficacia, ¿de acuerdo? Y hay un anillo exterior más grande que lo añadimos porque creemos que hemos de trabajar también en incluir en el sistema de control oficial los operadores alimentarios y las personas consumidoras, porque en definitiva la seguridad alimentaria es una cosa de todos, la hemos de construir entre todos y venimos de un sistema donde mucho venía solo marcado por la autoridad competente y creemos que los operadores han de participar, incluso los consumidores, porque en definitiva nuestro cliente último del servicio público de control oficial es el consumidor y nuestro servicio, que es protegerle a él, lo hacemos llegar a través de la acción que hacemos sobre los operadores alimentarios. Por tanto, las tres partes, ¿no?, de este sistema han de participar, ¿no? Por tanto, de esa participación, una base fundamental es la transparencia de los controles y la colaboración entre todos los que forman parte, ¿de acuerdo? Y también, por no dejármelo, también trabajamos en programas de mejora continua sobre la calidad del servicio, programas de auditoría interna, programas FQM, programas de ISO y también creemos que la mejora deriva de realizar investigación aplicada al control. Es verdad que el control oficial se debe basar en datos, ¿de acuerdo? Pero no solo en datos que nos vengan de la evaluación de riesgos, que por supuesto es importantísimo, sino también de los datos que recogemos del propio control oficial, ¿de acuerdo? Donde detectamos realmente dónde están los problemas para el cumplimiento de una determinada normativa, dónde están los problemas realmente por parte de los operadores en la calle, donde se centran los problemas, ¿de acuerdo? Vale, esa promoción de la seguridad alimentaria, lo que he dicho, la podemos dirigir básicamente sobre los operadores alimentarios, también sobre el personal manipulador o sobre la ciudadanía, ¿de acuerdo? A través del desarrollo de material nuestro o a través de la difusión de material que elabora la ESAN, la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria o otros organismos, ¿de acuerdo? Dentro, como ejemplo, a ver, no sé si se verá bien, os puedo poner un vídeo de... no se ve bien. Bueno, luego lo intento... No. Vale. Os voy a poner un pequeño vídeo de una actividad que desarrollemos, de unos vídeos musicales, los podéis ver en nuestra página web, que trabajemos con los operadores para decirles, sobre todo operadores que no eran de aquí y que veíamos un mayor grado de incumplimiento y bueno, decidimos reunirlos a muchos de ellos y preguntarles qué pasaba, por qué creían cómo les podíamos ayudar a cumplir. Y bueno, de ese trabajo colaborativo con ellos salió que les interesaría material informativo sobre la seguridad alimentaria, pero que no fuera aburrido, que le parecía que todo lo que veían era muy aburrido, que no se lo acababan de mirar, que no entendían cuáles eran las condiciones que tenían que reunir. Y bueno, de ahí salieron al final 5 vídeos musicales donde los propios actores eran operadores que participaron voluntariamente, los podéis ver en nuestra página web y la verdad que tuvieron bastante impacto
precisamente yo creo por sacar del terreno tan formal que a veces tratamos la seguridad alimentaria y que quizá no llega a quien tiene que llegar, ¿de acuerdo? Lo de la participación, que os he dicho, porque es un asunto de todos, ¿de acuerdo? La transparencia, por supuesto. Todo el tema de visualización de controles ahora estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y como retos de futuro, esto es una publicación que también encontraréis en nuestra página web, la de una alimentación saludable y segura en la perspectiva de un sistema alimentario sostenible, ¿vale? Y básicamente, como retos de futuro, yo apuntaría a 3 puntos que creo que están marcando un poco las agendas actuales, que es la sostenibilidad alimentaria, como bien habéis dicho, cambio climático, creo que también, ¿de acuerdo? El cambio climático nos está poniendo sobre la mesa y las evaluaciones de riesgo también nos están poniendo sobre la mesa nuevos riesgos o el aumento de determinados riesgos como los microplásticos, las micotoxinas o el aumento de las biotoxinas marinas en determinados productos que hemos de abordar, ¿de acuerdo? La sostenibilidad alimentaria también está dando lugar al desarrollo de productos más sostenibles, ¿de acuerdo? Pero son productos que esos desarrollos han de ir siempre de la mano de garantizar un nivel suficiente de seguridad alimentaria, ¿de acuerdo? Y bueno, no tenemos mucha evaluación todavía de seguridad alimentaria sobre productos como los plant-based, ¿no? Y será necesario porque cada vez se están desarrollando más. Y luego también tenemos problemas recurrentes, que yo ya no diría emergentes, que no acaban de estar controlados, como por ejemplo Listeria monocitógenes. Hace poco hemos hecho un programa de control específico sobre Listeria monocitógenes en determinados productos preenvasados en establecimientos minoristas, en concreto productos cárnicos cocidos, patés y quesos de pasta blanda y jamón curado también, donde nos sorprendió el elevado, primero, detectemos Listeria monocitógenes en los 4 grupos de productos puestos en el mercado, pero encontremos un incumplimiento muy elevado del marcaje de fechas, ¿no? Además, con la confusión un poco de los consumidores o incluso de los operadores, ¿no? De que un producto envasado al vacío es como que va a aguantar más, ¿no? A partir de los datos recogidos del control y de las muestras de vigilancia que obtuvimos, viendo estos resultados, pedimos a la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria que lo traspasara al Comité Científico de ACSA, de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, y se elaboró un informe científico que está en la página web de nuestra y en la de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, donde se estableció la necesidad de que estos productos deben, por sus condiciones físico-químicas, su actividad del agua y su pH, como pueden favorecer el crecimiento de Listeria, es un producto que ha de indicarse fecha de caducidad y esa fecha de caducidad no debería superar 5 días. En caso contrario, el operador debería acreditar de forma adecuada porque le da una vida útil mayor, ¿de acuerdo? Y esto nos estaba pasando en el sector minorista, que es un sector quizá más descuidado desde el punto de vista de control oficial y con más dificultades para comprender los riesgos de seguridad alimentaria. Y por último, en el proyecto que estamos ya inmersos desde la pandemia, aprovechemos la pandemia para esto, es la transformación digital. Estamos cambiando el sistema de inspección, yendo a un sistema de inspección digitalizado, donde parte de que, porque era, ahora comparado con el sistema tradicional, el sistema tradicional de inspección tenía muchos elementos basados en la decisión personal, ¿de acuerdo? Eso hacía que el sistema no es que fuera correcto o incorrecto, pero sí que inconsistente y ante problemas equivalentes no era igual de sensible. Parte de esas decisiones han pasado a ser automatizadas, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería objeto, si queréis, de alguna otra sesión completa, porque ahora estamos haciendo sesiones sobre este proceso de transformación digital, porque es complejo de explicar, pero estamos viendo buenos resultados y un aumento de la eficacia del control. Y bien, yo con esto espero no he estado mirando las horas, pero eh, haberme cumplido con el tiempo. Gracias.
No sé, he sido muy rápido. Muchas gracias, Samuel. Yo creo que nos has dado una visión del reto que tenéis de controles de empresas y además incluso tú mismo has apostado un poco por esos retos y esas prioridades que tenéis que establecer en la ciudad de Barcelona. Voy a dejar que Oriol te transmita las preguntas y luego aprovechamos por si acaso surgen nuevas. Perfecto. Vale. Pues mira, aprovecho para... Hay dos preguntas que van en el mismo sentido. Samuel, nos preguntan si en la Agencia de Salud Pública de Barcelona los técnicos encargados del control, es decir, las autoridades competentes, ¿son veterinarios o tecnólogos de alimentos? Y nos preguntan si la titulación de tecnología de los alimentos permite hoy en día opositar a estos puestos. Sí. Vale, en concreto, en la Agencia de Salud Pública de Barcelona ahora son veterinarios. Actualmente la categoría establecida es esta, la de veterinaria, ¿de acuerdo? Y de momento está así la cosa, ¿de acuerdo? Yo, si me preguntáis personalmente, ya sabéis que mi opinión es que debería estar abierta a otras ciencias de la alimentación con formación totalmente adecuada para poder realizar este trabajo. Ciertamente, por tema reglamentario, creo que, si no me equivoco, lo que sería inspección de mataderos, lógicamente, por la inspección ante-mortem y tal, está limitada a veterinarios, quizá también en el sector cárnico industrial, pero bueno, el resto de sectores yo creo que a nivel de conocimientos lo veo adecuado, tanto para ciencia y tecnología de los alimentos, farmacia, ingeniería agroalimentaria, etcétera. Sí, ¿no? Y especialmente en ciencia y tecnología de alimentos, que tenemos un currículum, ¿no?, centrado estrictamente y 100% en alimentos, que tendría mucho sentido. Sí, sí. También preguntan cuántos inspectores hay trabajando en seguridad alimentaria en Barcelona como agentes de autoridad, digamos, en este campo. Vale. En concreto, somos 36 inspectores y de aquí a 14 personas que son jefes, gestores, técnicos de gestión general, administrativa y administrativos. Por tanto, si me preguntáis el número de técnicos, 36 en concreto. Perfecto. Y hay una pregunta también que nos comentan que por lo antiguo que es el ICSA, si la respuesta actualmente al Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria. No, no, a ver, el ICSA tiene 40 años, pero el ICSA de hace 40 años no es el que es ahora, ¿eh? O sea, anualmente el ICSA se reprograma con nuevas matrices, con nuevos contaminantes. Ciertamente el laboratorio ha desarrollado mucho las técnicas y bueno, eso ha ido evolucionando, lógicamente. El ICSA inicial de hace 40 años se versaba mucho sobre la composición de los alimentos, no tanto sobre los peligros. El actual se basa mucho en los peligros y sobre todo en peligros. Hemos dejado de analizar peligros donde los resultados de los últimos años tampoco nos ponen de manifiesto la necesidad de seguir dedicando recursos y en cambio hemos introducido otros nuevos, ¿de acuerdo? Y de futuro tenemos por delante la necesidad de introducir técnicas ómicas, genómicas de secuenciación para determinados microorganismos, porque donde sí que estamos potenciándolo mucho porque nos preocupa es Listeria monocitógenes en alimentos listos para el consumo, tanto a nivel minorista, por lo que os he dicho como ejemplo, y a nivel industrial, porque sí que vemos que industrias aparentemente muy correctas en higiene y que pasan los protocolos de inspección perfectísimamente, cuando tomamos muestras nos estamos encontrando con listeria. De hecho, listeria es un contaminante ubicuitario que precisamente le gusta los sitios limpios porque no tiene competencia. Por tanto, nos preocupa ahí, nos preocupa listeria, nos preocupa E. coli verotoxigénico o E. coli productor de toxina Xiga. Estamos viendo un aumento a nivel europeo, ha aumentado, y a nivel americano, de Estados Unidos también. Nos preocupa el tema de las resistencias antimicrobianas, que también las analizamos a partir de determinados microorganismos, porque están en aumento también. Y unas líneas que queremos empezar a entrar de forma más intensa, por lo que he dicho del cambio climático, son temas de micotoxinas, ¿no? Porque se está observando un aumento muy bueno, que preocupa, ¿no? Perfecto, Samuel. Y una última pregunta que nos ha llegado ahora y es, ¿dónde podemos conseguir encontrar información sobre las charlas que ha comentado de transformación digital de seguridad alimentaria? No, las charlas hemos dado nosotros. Es un programa que hace 1 año y medio que se implantó, ¿vale?
sigue en marcha, esa transformación digital es lenta porque es un cambio de cultura y de la forma de trabajar clásica. No, yo lo decía a la asociación, si alguna vez quiere, les venimos a explicar en qué ha consistido y qué es lo que hemos hecho hasta el momento. No hay en ningún sitio todavía esto. Hemos ido por muchos foros explicándolo, ¿de acuerdo? Pero la semana pasada estuvimos en Valencia, la otra en Madrid, la que viene voy a Córdoba, pero que bueno, era un tema que no hay ninguna charla. Bueno, hay una sesión científica de la Agencia de Salud Pública de Barcelona que sí que está colgada en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y una de las sesiones, que fue en noviembre del año pasado, versó sobre el tema de la transformación digital del control oficial. Perfecto, pues Verónica, que nos lo ha preguntado, puede comprobar en YouTube y seguirla. Sí, tanto. Igualmente lo que, Oriol, sí que en nuestra página web, porque una de las condiciones que tenía esa transformación digital es hacer público el procedimiento de inspección y los protocolos de inspección y cómo el sistema cuantifica en base al riesgo las diferentes no conformidades. Eso está colgado en nuestra página web porque era una de las bases que creíamos que era necesaria. O sea, el operador tenía derecho a saber antes de que se le fuera de inspección qué se le va a mirar, si se encuentran determinadas no conformidades, cómo se la va a puntuar, ¿de acuerdo? Y eso cómo va a afectar al resultado final de la inspección y a los términos que se le dan. O sea, un poco ser transparentes en la hoja de ruta, yo pienso que, y eso lo han agradecido mucho desde las asociaciones y los gremios alimentarios de aquí de la ciudad, porque es como cuando nosotros llevamos nuestro coche a la inspección, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hombre, queremos saber que nos van a mirar y que no dependa de quién esté ahí en la cadena de mirando si me lo va a dar por válido o no válido, ¿de acuerdo? Y eso sí que está publicado en la página web nuestra. Perfecto, pues gracias, Samuel. Le paso la palabra a Carmen de Vega por si quiere cerrar la sesión. Vale. Sí, voy a aprovechar, antes me vais a permitir que responda a Cristina, que ha debido de preguntar antes concretamente sobre la formación en el proyecto EcuVegan, y simplemente para dejarle respondido. En este caso, en España la formación no se ha podido dar presencialmente porque no tenemos capacidad en la organización participante, pero se ha hecho online exclusivamente en este caso para el titulado universitario, pero sí que se ha hecho para los otros niveles, se ha adaptado, es decir, ahora en estos momentos las otras instituciones que sí que tienen estudiantes o titulados de FP las están impartiendo, y lo que se ha hecho y lo que se va a hacer va a ser aquellas todas entidades que están en la base de datos de stakeholder o participantes van a poder acceder gratuitamente mientras dure el proyecto a esa formación, y después toda la documentación con la formación preparada, con los vídeos y los materiales, se dejará en abierto con la licencia Creative Commons para que aquellas instituciones formadoras o responsables de formación la puedan utilizar, y si no, habrá formación específica dependiendo del país que la imparta. ¿De acuerdo? Eso quedará todo en las páginas web, tanto de EcuVegan como del portal FoodSkill. Y si estáis en la base de datos Stakeholder, os avisarán directamente desde la comunicación del proyecto. Bien, pues respondido en este punto, lo que vamos a hacer y demás y así va a ser pedirle a los ponentes que por favor enciendan sus cámaras porque llega el momento de cerrar este webinar. Yo creo que ha sido una experiencia muy satisfactoria, hemos podido aprender y compartir experiencias desde diferentes puntos de vista y como profesionales en este caso poder mejorar en esos alimentos desde el punto de vista de que sean de calidad, sean sostenibles y sobre todo sean inocuos. Es algo que debemos de tener en cuenta con las prioridades que nos han comentado algunos de los compañeros. Aprovecho para dar las gracias a la participación de los 4 ponentes que hemos tenido, por supuesto también a la inestimable colaboración del campus de la Universidad de Barcelona y a Oriol por su moderación y su presencia. También a todos ustedes por haber sido parte activa a través del chat, a través de la asistencia, y a finales de mes trataremos de hacerles llegar los diplomas acreditativos a través de la página, del correo electrónico que nos han dejado, y a través de nuestra web y de nuestro perfil de Facebook trataremos de dejarles el resumen o nuestra impresión con una breve nota de prensa de esta oportunidad. De verdad, muchas gracias, ha sido una bonita oportunidad y sigamos todos disfrutando de este Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Hasta una nueva ocasión. Que vaya todo muy bien. Gracias. Gracias.
Vale, Carmen, salimos, ¿no? Sí. Vale, gracias, ¿eh? Muchas gracias, hasta A luego. vosotros. Venga, chao.